siguiente ponencia correrá a cargo del doctor Miguel Ángel Jaime Telles. El tema de su ponencia es riesgo de volcamiento en equipos eléctricos durante eventos sísmicos. Después de la ponencia vamos a tener un receso, un coffee break. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, la charla la dividí en 4 puntos principales: la justificación de la importancia de este tipo de estudios, el objetivo, un ejemplo ilustrativo y algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, la justificación. Un poco es el sismo del 7 de septiembre de 2017 enfrente de las costas de Chiapas, en el Golfo de Tehuantepec, en el cual aquí vemos una foto de la refinería de Salina Cruz, en el cual la refinería como tal no sufrió severos daños estructurales, las construcciones. Sin embargo, hubo estos dos equipos, 2 turbogeneradores, en el cual tuvieron fallas. Son fallas y que estos dotan de energía a la refinería. Entonces, esta refinería estuvo detenida aproximadamente 2 meses y medio. Y en México nada más existen 6, esta es de las más importantes, para que veamos un poco los costos. Esta refinería produce 330,000 barriles por día. El costo de barril anda del orden de $10 aproximadamente. Esto nos daría que por día se perdían aproximadamente $3 millones, ¿no? Y por los 2 meses y medio que estuvo suspendida. Pero no solamente esto, vamos a ver la implicación también de la falla, ¿no? de un equipo de turbogenerador, que el costo de renta que lo tuvieron que traer de Europa anda de alrededor de $50 millones. Es un equipo. Otro es también las granjas eólicas, en la cual aquí vemos un ejemplo de los turbogeneradores. Cuando realizamos la visita, pues estos no estaban en funcionamiento y no observábamos ningún daño en los aerogeneradores. Nuevamente, en no hubo caídas de aerogeneradores, pero lo que sí se supo después es que hubo fallas en las subestaciones, hubo daños en esta parte de las subestaciones eléctricas. Nuevamente, estas estuvieron detenidas aproximadamente un poco más de 2 meses y medio, ¿no? Entonces vemos la importancia de los equipos eléctricos dentro de estas. Entonces, la justificación de este estudio fue las pérdidas económicas directas que generan estos 50 millones de un equipo que falló y que hay que traerlo del extranjero, el corte de energía eléctrica, ¿no? De regiones extendidas que tendríamos, y sobre todo el impacto socioeconómico indirecto debido a estos cortes de energía, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, estos tipos de transformadores que se encuentran en los postes de luz generan pérdidas de víctimas, pérdidas humanas. Entonces, el estudio fue el estudio del riesgo sísmico de estos equipos eléctricos, principalmente fueron 9, y vamos a ver que fueron 9 equipos que existen en el mercado mexicano. La metodología utilizada fue, bueno, pues vamos a modelar la respuesta de estos equipos, de estos 9 equipos. Hay una gran variedad ante los eventos sísmicos, y vamos a ponerlos uno solamente. En general llega a los equipos eléctricos y se colocan en su cimentación. Hay algunas medidas de mitigación, se establecen, se anclan los equipos a la cimentación, y en este caso también otra medida de mitigación vamos a ponerle aisladores. Luego, en esto son se definieron los parámetros, las dimensiones de los equipos, el tipo de anclaje, las resistencias, etcétera, y el tipo de aisladores, ¿no? Con esto creamos funciones de probabilidad de falla, es decir, bueno, vamos a llevar ante una muestra de movimientos sísmicos representativos de esta zona de subducción mexicana, estimar las probabilidades de falla, y generando con esto la convolución del peligro con las funciones de fragilidad, establecimos las probabilidades de falla y un poco para verlo mejor, los índices de confiabilidad para estos 9 equipos. Entonces aquí están las 3 configuraciones de los equipos: el simplemente apoyado, uno que están anclados, una medida de mitigación, y otro colocando unos aisladores de base. Y vamos a ver
que los parámetros que controlan principalmente estos equipos son las relaciones de aspectos dadas por la relación del ancho, el semiancho contra la semialtura, y está el tamaño, que se le llama tamaño, la R, que es la distancia, digamos, del centroide del cuerpo con un vértice donde rota este cuerpo. ¿Okay? Entonces son las tres configuraciones que se estudiaron. Estas son son los 9 equipos, nada más para tener una idea de las dimensiones. Estos llegan a tener una altura entre 3 a 5 metros de altura y un ancho de 1 a 2 metros. Aquí presento pues, los parámetros de los anclajes, los parámetros del tipo de aislador que se utilizó. Y lo sujetamos al medio sísmico pues, mexicano. En este caso lo estudiamos principalmente para 2 sitios, y considerando que este sitio, por ejemplo, la estación Cale en el estado de Michoacán, es controlado principalmente por fuentes, por movimientos sísmicos, fuente cercana, es decir, si vemos en esta parte, estos son controlados por movimientos sísmicos que se presentan con magnitudes de 6 a 8.2, pero distancias muy cercanas, menores de 50 kilómetros. Y también el otro sitio, Ciudad Universitaria, para ver que este sitio, por ejemplo, está controlado por distancias más lejanas, entre 100 a 200 kilómetros, y nuevamente pues, por eventos de gran magnitud. ¿Por qué queríamos ver? Porque existe una gran influencia en el contenido de frecuencias del movimiento sísmico. Aquí vemos el clásico, las curvas de excedencia de intensidades, principalmente por la aceleración máxima del suelo, y como se puede observar, pues, el sitio de lo que es controlado por fuentes cercanas pues, tiene un mayor peligro sísmico con respecto al de Ciudad Universitaria. Pero vamos a ver que el contenido de frecuencias de estos movimientos es diferente y pues, influye mucho en el comportamiento de estos equipos. Aquí nada más para verlo, aquí tenemos la muestra. Por ejemplo, son los movimientos sísmicos, son más de 32 eventos sísmicos, en el cual estos son los movimientos sísmicos para el sitio de fuente cercana, menores de 50 kilómetros, magnitudes de eventos con magnitudes de 6 a 8.2 y el de distancias lejanas, ¿no? Entonces aquí estas dos gráficas, por ejemplo, vemos que para el sitio de fuente cercana, el contenido de frecuencias del movimiento, como ya se sabe, pues el contenido es mayor en altas frecuencias con respecto pues, al sitio de fuente lejana, ¿no? Que es Ciudad Universitaria. Vemos un mayor contenido de frecuencias en bajas frecuencias. Esto tiene repercusiones en el comportamiento de los equipos. Entonces aquí un ejemplo nada más este es para el sitio de Cale, en fuente lejana, perdón, en fuente cercana, desde el sismo del 19 de septiembre del 85, el movimiento se escaló a una escala de 1G, y aquí vemos para los 3 tipos, ¿no? Un equipo simplemente apoyado, el anclado y el de base aislada, y principalmente vamos a ver esta lo que nos indica es que después ante cierta duración, casi a los 18 segundos, el equipo simplemente apoyado se vuelca. El equipo anclado permanece, pues, tiene unas ciertas oscilaciones, pero pues, permanece en pie. Y en también, en el de base aislada, si vemos, el equipo empieza a tener grandes oscilaciones o rotaciones, pero permanece en pie. Este es para una intensidad de 1G. Veamos qué pasa con una intensidad menor. Para el mismo evento sísmico, vemos nuevamente el simplemente apoyado se vuelca, ahora ante una intensidad de 0.45 G. El anclado casi no percibe nada de ese movimiento, sin embargo el de base aislada ahora vuelca. Esto no es nuevo, ¿no? De que el carácter digamos por el comportamiento no lineal de los cuerpos no se puede ver solamente considerando un solo evento, se tiene que ver desde un sentido estadístico. Entonces con ello creamos estas funciones, que son las funciones de fragilidad sísmica que nos relacionan una medida de intensidad con la probabilidad de falla. De este lado tenemos lo que son un equipo son los 2 equipos, uno de 3 metros, otro de 5, del lado derecho, del lado izquierdo para la fuente cercana en la estación Cale,
y para fuentes lejanas. Si nada más viéramos por ejemplo, veríamos que los equipos con una base aislada serían más vulnerables que si solamente los dejáramos simplemente apoyados. Por otro lado, veamos el contenido. Esto se nota aquí, ¿no? Este es la del equipo aislado y este es ante el equipo anclado bajo una cierta ductilidad de los anclajes y el equipo simplemente apoyado. Y para fuente lejana notamos el comportamiento es mucho mayor. En veríamos que sería más vulnerable un equipo en este caso, ¿no? Si colocáramos, por ejemplo, si estuviera en un aislador de base. Pero para esto tendríamos que ver también el caso de la convolución, porque es muy poco probable que una intensidad, por ejemplo, en Ciudad Universitaria sea de 0.5 Gs. ¿Sí? Entonces, aquí para esto hacemos la convolución. Pero lo que sí es otra cosa importante, veamos estos dos equipos. Este es un equipo de 3 metros de altura contra un equipo de 5 metros. Aquí, si comparamos estas dos curvas, digamos, estos puntos azules, que es el de simplemente apoyado, veríamos que entre más alto el bloque o el equipo es menos vulnerable. Entonces, eso vamos a verlo un poco mejor con esto, la estimación del riesgo sísmico. En de los ejes vemos aquí las relaciones de aspecto, B sobre H, el ancho sobre la altura, el semiancho contra la semialtura. Obviamente, entre mayor es la relación, va siendo más ancho el bloque, ¿no? Y aquí vemos, este es el índice en este eje de las ordenadas está el índice de confiabilidad, y lo que vemos es cómo conforme la relación de aspecto crece, el índice de confiabilidad es mayor. Esto es para fuente cercana y este es para el sitio de fuente lejana, ¿no? Y aquí se ve una mayor relación casi lineal. Por otro lado, también con el tamaño del equipo, dada por esta relación, la R, que es la distancia que existe del centroide del equipo a alguno de los vértices donde está rotando el equipo. En este caso vemos nuevamente que existe una tendencia entre mayor la R, es decir, mayor el bloque, el índice de confiabilidad crece. No solamente para el de fuente cercana como para el de fuente lejana. Y algo que también notamos, es mayor, digamos, existen mayores índices de confiabilidad para los equipos de fuente cercana que para los de fuente lejana. Entonces, algo que se concluye en esta parte es que, por ejemplo, si tuviéramos dos equipos con una relación de aspecto similar, es decir, por ejemplo, una relación de aspecto de 0.5, el bloque que sería más estable sería el más grande, ¿no? Eso ya se está determinando porque, bueno, implícitamente tenemos una mayor resistencia inercial de los bloques. Nos queda un minuto, doctor. Sí, gracias. Y bueno, aquí nada más para verlo es que conforme aumentábamos la ductilidad de los anclajes teníamos un mejor comportamiento de los equipos, así como también cuando se incrementaba el periodo de los aisladores de base, al contrario, se tenía un inadecuado comportamiento de los bloques, ¿no? De los equipos eléctricos. En conclusiones, se presentó la formulación y la principal conclusión es que el índice de confiabilidad crece conforme incrementa la relación de aspecto y el tamaño de los bloques, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí. Una pregunta, doctor Obando. ¿Tú usaste un solo tipo de aislador o le cambiaste alguna variable a los aisladores en tus análisis? En este caso se fueron modificando, se utilizaron para 3 tipos de periodo del aislador, 1, 2 y 3. Porque la conclusión es de que como que no son muy confiables. Así es, no. Entonces, es muy confiable. El doctor Mendoza hace rato mencionó que la torre de control del aeropuerto está con aisladores.
En este caso, recordar que en este caso para los equipos, como no están rotando sobre la cimentación, habría que revisar esa consideración en que si es más conveniente para colocar los aisladores, ¿no? Sí. Ok. En este caso, para estos No, equipos digo, son 12 aisladores allá, Sí. pero de todas maneras funcionan, bueno, pero es otro concepto y funcionan como una unidad, que van a funcionar todos. sí, sí, habría que ver. Sí, por eso, entonces a ver si... Sí. Sí, y lo más importante es que luego lo miramos solamente con algún evento importante, pero realmente el comportamiento debe ser desde un punto estadístico, no se puede estimar, por el alto comportamiento no lineal, ¿no? de estos. Muy bien, si les parece vamos a tomar un receso de café.